Amigas, señoras, caballeros, bienvenidos a este simposio que hemos organizado en las jornadas científicas de la Academia Internacional de Reproducción Humana. Tenemos que agradecer antes de todo a Exeltis porque nos ha ayudado en la organización de este simposio que es dedicado a la SLINDA, un anticonceptivo como ningún otro. Vamos a tener tres presentaciones. El profesor Luis Rolando Hernández, el profesor Santiago Palacios y el profesor Cuauhtémoc Celis, y al final de las presentaciones vamos a hacer una discusión general. El tema es muy atractivo y muy importante, y ahora invito a Luis Rolando Hernández. Luis Rolando Hernández, que es va a hablarnos no solo por este tema, es el presidente electo de FLASOG, de la Federación Latinoamericana de Sociedad de Obstetricia y Ginecología, y presidente de la Asociación Latina de Endocrinología Ginecológica, vive en Guatemala. Es un orador fantástico. Por favor, Luis, te quedo el micrófono. Muchas gracias, profesor Yanazani. Bueno, pues muy buenos días a todos. Realmente para mí es un honor compartir este simposio con personalidades tan importantes como el doctor Palacios, el doctor Celis, y compartir en un evento tan importante como estas jornadas de la Academia Internacional de Reproducción Humana, invitación del doctor Yanazani y del profesor David Vázquez. Es motivo de mucha satisfacción el poder estar esta mañana acá. El primer tema que voy a compartir con ustedes es un nuevo concepto en anticoncepción que se conoce como DOP o DOP o Drospirenone Only Pill. Y antes de entrar con el tema, vale la pena plantear un entorno de qué es lo que está sucediendo en cuanto a planificación familiar se refiere. Y a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía existe una alta porcentaje de demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar. Aproximadamente, según el reporte de Naciones Unidas del uso de contraceptivos en el mundo, 36% de las mujeres que están teniendo vida sexual quisieran utilizar su anticonceptivo y retrasar el embarazo, pero no lo utilizan. Alrededor de 214 millones de mujeres a nivel del mundo tienen vida sexual y no utilizan un método anticonceptivo. Pero lo que es más importante para nosotros en el entorno de América Latina, aproximadamente 1 de cada 5 mujeres con vida sexual no utilizan anticoncepción. ¿Cómo funcionan los anticonceptivos? A lo largo de los 60 años de la píldora, se ha ido modificando el concepto del mecanismo de acción de los anticonceptivos orales hasta llegar al día de hoy, en donde sabemos perfectamente que este es responsabilidad directa específicamente de la progestina, porque es esta la que inhibe el pico de LH y por consecuencia inhibe también la ovulación. A lo largo de los 60 años de la píldora, Incus y Rock, pioneros de la anticoncepción en 1955, 57, 59, lanzan la posibilidad de un anticonceptivo oral combinado alrededor de los años, principios de la década de los 60. Se creía que era el anticonceptivo ideal por excelencia. Sin embargo, al final de esa primera década comienzan a aparecer los primeros reportes de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, tromboembolismo venoso, hipertensión arterial, infarto del miocardio, en mujeres jóvenes que tenían como único factor común estar utilizando anticonceptivos orales combinados. Claro, el problema era que tenían altas dosis de estrógenos sintéticos. En aquella época se comenzó utilizando mestranol, que es una prodroga del etinilestradiol. Por supuesto, inmediatamente después etinilestradiol como estrógeno sintético por excelencia, pero a dosis muy altas y por ser etinil modificando negativamente los factores de coagulación. De tal manera de que de ahí en adelante comienzan la tendencia a disminuir la cantidad de estrógenos sintéticos, el mismo etinilestradiol, pero también la búsqueda de progestinas que fueran mucho más potentes para disminuir la dosis de las mismas. Y paralelo a esto, también comienzan a aparecer las píldoras de solo progestina.
1960 se lanza la primera píldora de soloprogestina a base de noretisterona, una progestina de primera generación derivada de 19-nortestosterona, poco potente, entonces se necesitaban dosis de aproximadamente 4 miligramos por tableta. De ahí en adelante sigue evolucionando el aparecimiento de píldoras de soloprogestina hasta llegar a los últimos 10 años de este siglo XXI, en donde se comienza, aparte de utilizar el desarrollo de nuevas progestinas con esquemas posológicos conocidos, el aparecimiento en 2019 en el mercado mundial de la píldora de solodrospirenona DOP. De tal manera de que la tendencia fue todo el tiempo ir disminuyendo la dosis de estrógenos combinados, porque se reducía la posibilidad de tromboembolismo venoso. ¿Por qué pensar en desarrollar un anticonceptivo oral nuevo? Porque realmente, a pesar de la evolución de la anticoncepción, no existe un anticonceptivo ideal que sea seguro, que sea efectivo para todas las mujeres en condiciones de población en general, de tal manera de que se buscó tener las ventajas de los anticonceptivos orales combinados con las ventajas de la píldora de soloprogestina, y aparece en el ámbito de planificación familiar DOP, Drospirenone Only Pill. Porque si recordamos nosotros, existe un mayor riesgo de tromboembolismo venoso en aquellas mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados, pero agreguémosle a esto todas aquellas mujeres que tienen comorbilidades asociadas como tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, alteraciones de los factores de coagulación, en donde se vuelve una limitante para la utilización de un anticonceptivo oral combinado. Aunado a esto, tenemos que pensar el efecto y el impacto de la progestina utilizada, y sabemos que el riesgo de tromboembolismo venoso, hay una gran cantidad de estudios de investigación en donde se demuestra que los diferentes progestágenos o las diferentes progestinas tienen diferente posibilidad de tromboembolismo venoso dependiendo de cuál sea la progestina. Pero lo que es válido destacar es de que las píldoras de solo progestina no incrementan el riesgo de tromboembolismo venoso. A la par de esto, tenemos que hablar de la adherencia al tratamiento. Y cuando hablamos de adherencia al tratamiento, no hablamos de eventos adversos, sino hablamos de efectos secundarios que generalmente son estrógeno dependientes. Cefalea, migraña, hipersensibilidad mamaria, retención de líquidos, cambios del humor, ganancia de peso estrógeno dependiente, que hace que hoy por hoy 1 de cada 3 usuarias de anticonceptivos abandonen e interrumpan el tratamiento por todos los efectos secundarios, y si algo debe de haber adecuadamente es una adherencia al tratamiento importante. De tal manera de que en esa búsqueda de la anticoncepción de la píldora de soloprogestina aparecen 4 escenarios diferentes. La primera formulación con noretisterona, progestina de primera generación. La segunda alrededor de 1970, cuando la Organización Mundial de la Salud propone disminuir las dosis para, mientras menos dosis, menos efectos indeseables, aparece la píldora de levonorgestrel, progestina de segunda generación, siempre derivada 19-nortestosterona. La formulación de desogestrel en 1980, 82, 83, con una progestina de tercera generación derivada 19-nortestosterona, hasta llevar a la cuarta generación a base de drospirenona, que lo que busca es tener una similitud muy parecida al comportamiento de la progesterona natural producida por el ovario, para disminuir los riesgos cardiovasculares sin que haya un menoscabo en el control del ciclo y en los efectos secundarios propios de los anticonceptivos orales, tratando siempre de buscar que exista una progestina que tenga la posibilidad potencial de unirse más adecuadamente a los receptores de la progesterona, minimizando los efectos secundarios. Hay que tener en consideración los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. No menciono los 4, solo menciono
el categoría 1, que puede uno utilizar cualquiera, pero menciono la categoría 4, en donde el método escogido, si está en categoría 4, no debe de utilizarse. ¿En qué casos no debería de utilizarse un anticonceptivo oral combinado? Cuando se tiene toda esta comorbilidad alrededor de la mujer que necesita espaciamiento de sus embarazos. Hipertensión, dislipidemia, periodo de lactancia, alteración de los factores de coagulación, tabaquismo, obesidad mayor de 35 años o lo que es peor, la suma de algunas de estas competencias. Sin embargo, estas restricciones disminuyen cuando la misma Organización Mundial de la Salud propone que las píldoras de solo progestina son categoría 1 o 2 en una gama de mujeres que quieran utilizarlas, y las mismas guías de la organización recomiendan la píldora de solo progestina aún en todas aquellas mujeres que tengan comorbilidad asociada. Existe un riesgo aumentado de tromboembolismo venoso con el uso de píldoras de solo progestina, y la respuesta es no. Del lado derecho de su diapositiva ustedes tienen aquellos anticonceptivos que solo tienen progestina, la minipíldora, la píldora de solo progestina de desogestrel, el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Y si nosotros lo comparamos con el lado izquierdo de la diapositiva, donde están las mujeres sin tratamiento, el uso de píldoras de solo progestina no solo no incrementa el riesgo de tromboembolismo venoso, sino que es similar e incluso más bajo que con aquellas mujeres que no utilizan anticoncepción. Y por supuesto mucho más que en aquellas mujeres que en el centro de la diapositiva, en las barras en azul, están utilizando diferentes combinados de estrógeno progestágeno con diferentes dosis de etilestradiol. ¿Y qué pasa con la eficacia anticonceptiva? Que es la misma. Las píldoras de solo progestina tienen una eficacia equivalente a la de los anticonceptivos orales combinados, con un uso perfecto. Los combinados de 0.3, con un uso típico de 9 en su índice de Pearl, mientras que con la píldora de solo progestina el índice de Pearl es similar y equivalente al del combinado. De tal manera de que la eficacia anticonceptiva no se ve en menoscabo. Sin embargo, aunque teóricamente la píldora de solo progestina debería de tener una utilización mucho más amplia, ¿por qué esto no se hace? Y no se hace, en primer lugar, porque en los primeros años de la anticoncepción se pensaba que era compartida la eficacia anticonceptiva, el mecanismo de acción de estrógenos con progestágenos. Entonces la píldora de solo progestina se percibía como menos eficaz que los anticonceptivos orales. En cuanto al control del ciclo, es mucho menos adecuado el control del ciclo en una píldora de solo progestina utilizada de una manera continua, y por supuesto esto iba a redundar en una poca adherencia al tratamiento. Y cuando hablamos de progestina, tenemos que mencionar que el desogestrel, derivado 19-nortestosterona de tercera generación, estaba vinculado a manifestaciones de androgenización como acné o como ganancia de peso por retención de líquidos, por no tener un efecto antimineral o corticoide del que hablamos después. De tal manera de que este tipo de eventos como en el que estamos nos permite sensibilizar al médico de las ventajas que hoy por hoy tienen este tipo de anticonceptivos. El perfil óptimo de un anticonceptivo libre de estrógenos debería de tener una alta eficacia, un mejor control del ciclo, una adherencia adecuada e importante por parte de la usuaria para tener el éxito esperado. ¿Por qué drospirenona? Porque cuando hablamos de drospirenona estamos hablando de una progestina que tiene un comportamiento muy parecido al de la progesterona natural producida por el ovario. Y aquí del lado izquierdo ustedes miran cuáles son las propiedades de la drospirenona, cuáles son los efectos de la drospirenona, en donde predominantemente destacan el efecto antigonadotrópico por ser anticonceptivo, pero también el efecto antiandrogénico y antimineralocorticoide, sin tener impacto negativo sobre los glucocorticoides, lo que hace que su comportamiento sea muy favorable y muy parecido al de la progesterona natural.
Pero es importante destacar que cuando hablamos del perfil farmacológico de la drospirenona, aquí comparamos la progesterona en los diferentes receptores hormonales con la drospirenona. El comportamiento es muy parecido, pero si se fijan ustedes en el impacto sobre los receptores mineralocorticoides, la drospirenona es incluso más potente que la misma progesterona que produce el ovario, lo que quiere decir que tiene un efecto mineralocorticoide más importante. Cuando hablamos de las dos maneras de ponderar la eficacia del anticonceptivo y de la progestina, esta se mide por dos cosas: por la dosis de transformación del endometrio, que con drospirenona, con 4 a 6 miligramos logró una transformación completa del endometrio, y la dosis de inhibición de la ovulación, en donde encontramos que con 3 miligramos se inhibió la ovulación en el 100% de las pacientes estudiadas. Y cuando vemos el efecto natriurético, el efecto antimineralocorticoide que tiene la drospirenona, este se logra con 2 miligramos diarios de la misma. Y para fines de anticoncepción se probaron 0.5, 1, 2 y 3 miligramos de drospirenona, y se logró determinar que 3 miligramos es la dosis óptima cuando se utiliza sola. El efecto importante de la drospirenona antagonizando el efecto del estrógeno lo vemos del lado izquierdo en su efecto antimineralocorticoide, en el centro actuando sobre las globulinas transportadoras de hormonas sexuales que manejan el desplazamiento de la testosterona libre para favorecer el efecto antiandrogénico que tiene la drospirenona, y por supuesto del lado derecho el efecto sobre el eje hipotálamo hipófisis gonadal, disminuyendo la posibilidad de embarazo por el efecto anticonceptivo. Acá nosotros podemos ver en esta diapositiva el efecto del encendido del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que busca es una disminución del volumen plasmático y una disminución de la presión arterial. Cuando nosotros pensamos en el impacto que tiene la aldosterona sobre sus receptores, reteniendo agua y reteniendo sodio, cuando se enciende el sistema renina-angiotensina-aldosterona hay un aumento del volumen plasmático y de la presión arterial. ¿Quién enciende ese sistema renina-angiotensina-aldosterona? Pues lo encienden los estrógenos. Cualquier estrógeno, el estrógeno del ovario, el estrógeno de los anticonceptivos, siendo etinilestradiol o estradiol, enciende el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El conveniente del ciclo menstrual de la mujer es que la progesterona tiene un efecto antimineralocorticoide. Y cuando pensamos en anticoncepción, todas las progestinas, la respuesta es no. La única progestina que tiene efecto antialdosterónico, antimineralocorticoide, es la drospirenona, porque la drospirenona actúa sobre el receptor específico de aldosterona. La aldosterona se sigue produciendo, pero no hay unión con su receptor específico, entonces no hay retención de agua y de sodio. Pero lo importante de destacar de la drospirenona es que cuando hablamos de los receptores de aldosterona, no solo hay receptores de aldosterona a nivel del riñón, sino a nivel de todo el organismo, en donde encendiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y uniéndose esta con todos sus receptores, puede aumentar el riesgo cardiovascular de la mujer que lo utiliza, dependiendo del receptor y que se active a nivel vascular, a nivel miocárdico, a nivel del sistema nervioso central, incrementando la posibilidad de enfermedad cardiovascular. Cuando nosotros usamos drospirenona, que antagoniza ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuye el riesgo cardiovascular. ¿Por qué drospirenona 4 miligramos y cómo se hizo para encontrar la dosis adecuada? Pues pareciera irónico, pero si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica de Merck están dos líneas de concentración sérica de drospirenona. En azul, el anticonceptivo original con 20 microgramos de etinilestradiol y 3 miligramos de drospirenona. Y en rosado, la de drospirenona con 4 miligramos sola. Cualquiera diría que con menos cantidad de drospirenona, sistémicamente va a haber una menor concentración.
Y la respuesta fue que no. La respuesta fue que 33% menos de hormona acumulada cuando se utiliza drospirenona sola. ¿Y cuál es la razón? La razón es que cuando estamos hablando de la misma drospirenona, pero utilizando etinilestradiol en la parte baja de su diapositiva, vamos a darnos cuenta que el etinilestradiol bloquea una enzima, la sulfotransferasa, que es la responsable de metabolizar adecuadamente la drospirenona. Como hay etinilestradiol, la sulfotransferasa permite del lado derecho del slide, en la parte inferior, que haya una menor metabolización de la drospirenona, en lo que se traduce en una mayor concentración sérica de la misma. Y en la parte superior está la drospirenona no micronizada en dosis de 4 miligramos sin etinilestradiol, en donde la sulfotransferasa metaboliza la drospirenona y entonces disminuye la concentración de la misma con una menor concentración sistémica de drospirenona. De tal manera de que si a eso le agregamos el régimen de 24/4, un esquema posológico conocido por todos nosotros, vamos a tener una eficacia anticonceptiva adecuada, con un índice de sangrado adecuado, con un mejor control del ciclo y con menos días de sangrado no programado. Esta es la presentación de la manera de la píldora de solo drospirenona en el esquema posológico de 24/4. Y lo importante de destacar de esto, un mecanismo de acción conocido por todos con la drospirenona, es que tiene el respaldo científico y tiene el respaldo de estudios de investigación fase 1 y fase 2 en lo que a biofarmacología se refiere, pero también estudios fase 3 en donde se habló de eficacia y de seguridad anticonceptiva. El respaldo científico está, la evidencia médica está, de tal manera de que mis compañeros que continúan van a tener la oportunidad de documentar que todo lo que estamos hablando tiene esa medicina basada en evidencia que a nosotros nos garantiza la seguridad anticonceptiva. De tal manera que cuando pensamos en píldora de solo progestina, buscamos que haya eficacia, que haya un control del ciclo importante, que podamos incluso tener evidencia en estudios clínicos en adolescentes y que por supuesto esto se traduzca en una tolerancia, en una aceptación y en una adherencia importante para la usuaria que va a pensar en una píldora de solo drospirenona. Muchísimas gracias por sus atenciones. Muchísimas gracias, Luis, a ti para esta presentación que nos abre el mundo de Slinda de la Drospirenone Only Pill. Ahora